Continuando con la serie de la carta de los tesalonicenses, por ahora estamos en la primera carta y creo que, no sé por qué parte vamos, de 3 o 4 ya, 4 creo. Este es el cuarto mensaje de esta seguidilla de mensajes hablando sobre cómo la iglesia de Tesalónica, una iglesia que realmente nos muestra y nos deja muchísimas evidencias de lo que es recibir la palabra, recibirla de parte del Señor, crecer en ella, que la palabra eche raíces y que comience a dar un fruto que nadie les dijo que era de esa manera como había que ser iglesia, sino que solitos aprendieron por la palabra, creciendo en su corazón, aprendieron a moverse y a gestionar ciertas cosas que el Evangelio requería de cada uno de ellos. Y en esta noche vamos a ver, yo lo he titulado Una fe que se completa del oír acerca de Cristo al conocimiento que transforma. Y quiero que leamos juntos en esta noche, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 13. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos ha proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Padre, una vez más te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que nos regales un ámbito de luz, un ámbito propicio para predicar, para enseñar tu palabra, y que todo lo que te propones hacer crecer en nosotros sea hablado, sea comprendido, sea entendido y sea recibido en corazones que se comportan como buena tierra. Sabemos que es tu palabra la que produce fruto en nosotros para darte a ti lo que esperas recibir. Que esta palabra sea el fruto, sea el motor, sea lo sustancial que trabaje en nosotros para vivir como verdaderos adoradores. Señor, que estén tus palabras en mi boca y que todo lo que hagamos te honre a ti y honre la vida de tu Hijo en nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, estas líneas que acabamos de leer
Acabamos de leer todo el capítulo 3, como sabemos lo escribió Pablo, Silvano y Timoteo, si bien creo que es Pablo el que tenía la pluma en la mano como para escribir y plasmar algunas cositas. De alguna manera reflejan lo que la semilla gloriosa del Evangelio de Dios, la semilla de la palabra de Dios, termina siendo en una congregación y en vidas normales, en vidas de personas que, como hemos aprendido, estaban dedicados a los ídolos. Había brotado esta semilla del Evangelio de manera tan perfecta que había perforado sus almas para salvación, como lo dice Santiago, ¿no? Siendo inseminados por la palabra de Dios, la cual salva nuestras almas. Entonces, como venimos observándolo, no solo dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, sino que dejaron los ídolos para predicar la palabra en todo Grecia, en todo Macedonia, toda Acaya, ya lo dijimos, son unos 800 kilómetros a la redonda aproximadamente. Y no solo esto, como si todo esto fuese poco, el fruto era tan puro y tan divino que hacía que este fruto no sea bueno solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y ustedes van a decir, obvio, el fruto tiene que ser bueno hacia adentro en primer lugar. Pero no siempre lo vemos como una normalidad. Porque esta gente comenzó a dar fruto hacia adentro, es decir, con sus hermanos, con sus propios hermanos, el fruto era sustancioso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos ocupamos de tener un buen fruto hacia afuera, es decir, predicar el Evangelio en todas las naciones, queremos anunciarlo, queremos dar testimonio, queremos, hacer 1000 cosas afuera, que nos olvidamos que el fruto de la palabra de Dios es la misma vida de Cristo expresada en nosotros y a través de nosotros en cualquier ámbito que nos encontremos. Este es un punto que yo sé que lo sabemos, pero remarcarlo nos hace bien para ajustar y hacer más robusta la idea de que el verdadero evangelio es santo, es puro, es divino y tiene efecto no solo allá afuera, sino también entre nosotros. Sería, de alguna manera, muy ridículo pensar de que este evangelio solamente está dando fruto afuera, pero que entre nosotros no está dando fruto. Cuando encontramos iglesias que parece que tienen unas actividades impresionantes, pero entre ellos están todos peleados, hay divisiones, hay disensiones, hay pleitos, hay envidia, un poquito lo que Pablo denuncia a los Corintios en su primera carta. Pablo le dice, ustedes son niños en Cristo. Es decir, tenían unos dones espectaculares, pero vivían en niñez. Vivían en una infancia espiritual, es decir, una fe que no estaba madurando en ellos, y es un poquito lo que nos vamos a dedicar en esta noche. Ahora bien, quisiera dividir este capítulo de Tesalonicenses, que es el capítulo 3, en 3 etapas o en 3 puntos que para mí al menos son importantes. Lo primero que vamos a ver es la carga pastoral. En segundo lugar, lo que vamos a observar es un informe alentador. Y en tercer lugar, una fe que se completa. Este último punto es a lo que nos vamos a dedicar. Pero vamos al primer punto, número 1, carga pastoral. Vamos a ver cuál era la carga que tenía Pablo, la carga que también era compartida junto con Silas y con Timoteo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuese perturbado por estos sufrimientos. Verso 5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Lo vimos en el capítulo o en el episodio anterior, cómo Pablo reconoce que Satanás los había estorbado para no ir a verlos. Un estorbo permitido por Dios. Un estorbo que Dios lo permitió para dejarle ver a Pablo el poder de la palabra de Dios producida en los tesalonicenses, un permitir de Dios que era necesario
y que después nosotros con el diario del lunes sabemos que esa fe había sido probada en ellos en medio de los sufrimientos. Entonces, la misión. ¿Y cuál era el propósito por el cual Pablo dice, voy a mandarlo a Timoteo? A mí me gusta la expresión esta, no soportando más. Es como, y en 2 ocasiones lo dice, no soportando más. Tuvimos que enviar a Timoteo. ¿En dónde estaban? Estaban en Atenas. Estamos hablando del sur de Grecia. Tesalónica, ¿dónde? Al norte de Grecia. Son unos 600 kilómetros. Hoy es fácil viajar 600 kilómetros. Antes no. No era tan simple, no era tan sencillo moverse. Y Pablo reconoce los estorbos. Pero Pablo dice, no soportando más, tuvimos que enviar. La misión y el propósito de enviarlo a Timoteo, número 1, confirmarlo en la fe. Y en segundo lugar, animarlos o exhortarlos en la fe. El propósito de confirmar y o animar en la fe era para que nadie, y quiero que acá pongamos atención, que nadie fuese perturbado por los sufrimientos que les había tocado atravesar. Y acá es un punto importante porque cuando la fe es débil, cuando la fe es pequeña, está debilitada o es nueva, cuando el brote de la semilla es fresca, las tinieblas siempre terminan teniendo ocasión y la oportunidad para perturbar a los neófitos. Ustedes recordarán esta palabra que Pablo la utiliza cuando dice, el que desea obispado, buena obra desea, y entre todos los requisitos se requiere que no sea un neófito. ¿Qué significa un neófito? Alguien recién plantado en la fe, alguien tierno, alguien de raíz corta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la carga de Pablo, el propósito, el no soportar más para enviarlo a Timoteo, justamente era porque Pablo reconocía que los hermanos de Tesalónica, aún teniendo buenos frutos, eran neófitos. Tenían una fe incipiente, tenían una raíz corta, podían ser arrancados. No sea que el enemigo los engañe. No sea que estas tribulaciones, la persecución que les toca atravesar a ustedes, termine siendo una ocasión de que la fe de ustedes termine siendo extinguida. Entonces, un neófito, al ser un brote tierno y pequeño, puede sufrir la extinción de la fe en medio de la hostilidad. Por eso las Escrituras nos hablan, nos invitan a recibir a los débiles en la fe, a recibir a aquellos, a rodearlos, a contener en la fe a las personas que recién están comenzando a experimentar la salvación de Dios. Si bien Pablo dice, nosotros les hemos advertido que iban a pasar mucha persecución. Nosotros sí le advertimos de que ustedes iban a atravesar padecimientos y persecuciones. Pero justamente por este motivo es que Pablo termina enviando a Timoteo. La carga pastoral, la carga que tenía Pablo de cuidado hacia los tesalonicenses era que la fe no sea extinguida. Y me gusta porque hay una parte donde dice, porque Satanás puede llegar a inducirlos a ustedes a realizar una acción que sea contraria al Evangelio. En medio de la persecución, en medio del tumulto, en medio de la opresión, de la hostilidad. Y algún tesalonicense por ahí le resucitaba el viejo hombre y decía, este me las va a pagar. Entonces podían tomar represalia, podían vengarse. Recuerden que eran perseguidos, recuerden que los cristianos estaban comenzando a ser mirados de reojo por los judíos que guardaban la ley. Entonces, no sea que el enemigo los engañe y ustedes, en vez de colocar la otra mejilla, quieran vengarse y terminen odiando a sus enemigos. Entonces Pablo dice, si esto llega a ocurrir, temo que mi trabajo con ustedes haya sido en vano. La única manera de confirmar a alguien en la fe es ser un colaborador con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien nos utiliza a nosotros para que por medio de palabras, enseñanza, a través de un diálogo o cualquier otra cosa que se comunique, nuestros hermanos sean confirmados, sean alentados, estimulados en la fe. Al decir,
confirmar, animar y exhortar, Pablo está hablando de una misma cosa y es ser uno que termina regando la semilla que ya había sido plantada. ¿Recuerdan esto? Pablo se lo dice a los corintios, se los enseña. Hermanos de Corinto, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Cuál es la carga pastoral? Ya para pasar al segundo punto. La carga era, necesitamos regar porque esta raíz todavía está corta. Necesitamos confirmarlos. Necesitamos exhortarlos. Y aprendimos sobre la palabra exhortar en el último episodio, que es la palabra paráclesis, la cual es una comunicación que siempre busca mover el corazón. Busca tratar con la voluntad de la persona para que tome la dirección correcta. No sea cosa que por la falta de este confirmar, por la falta de este exhortar, por la falta de este animar, ustedes terminen tomando una dirección equivocada. Primera enseñanza de esta noche y pasamos al siguiente punto. Pero cierro con esto este primer punto. Necesitamos siempre estar rodeado de gente que nos confirmen en la fe. Sin importar cuán robusta o cuán débil sea nuestra raíz de la fe. Siempre estar rodeados entre nosotros. No congregamos por costumbre, congregamos porque somos exhortados y animados los unos a los otros para experimentar la robustez de la fe en nuestro interior. Y ahora lo vamos a ver porque esto no significa que es solo para el débil. Ahora lo vamos a ver. En segundo punto, un informe alentador. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 6 dice: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Miren, luego de que Timoteo haya viajado, haya estado con los hermanos, regresa con un informe totalmente positivo, completamente alentador. En primer lugar, dice Pablo, hay buenas noticias. Mire, hay buenas noticias de la fe y el amor. La fe y el amor. Era robusto. Y no solo esto, escuchen, estaba creciendo. Estaba creciendo. La obra de Dios en los hermanos de Tesalónica estaba siendo completamente positiva. La obra de Dios estaba siendo eficaz. Porque así es la palabra de Dios. Es eficaz, es poderosa. Como lo dice en la carta a los Hebreos, viva y eficaz. Y de manera viva y eficaz estaba trabajando en los tesalonicenses, produciendo, escuche, una fe no fingida. Claro, había ido Timoteo y Timoteo sabía lo que era una fe no fingida, si tenía a su abuela y a su mamá que vivieron una fe no fingida. Cuando llegó a Tesalónicas pudo ver diciendo, la fe de esta persona me recuerda a mi abuela. La fe de esta persona me recuerda a mi mamá. Imagínate cuando llega con la alegría que habrá llegado a Atenas otra vez para reencontrarse con Pablo. Pablo, no sabes. Por un momento cuando me atendió la hermana fulana y con su marido y sus hijos, yo estaba ahí, sentí que estaba en mi casa. Es que la fe de ellos no es mentirosa, no es fingida. Y el amor, Pablo, este amor no es terrenal. Es el amor celestial, es un amor divino. Lo aprendimos en el episodio anterior. El amor de Dios. Un amor, Pablo, que está dispuesto a entregarlo todo. Y es ahí que en este informe le termina contando que habían evangelizado 800 kilómetros a la redonda. Pablo, dejaron todo. Dejaron los ídolos, dejaron todo lo que tenían, su antigua manera de vivir. No tomaron represalia, no fingen la fe, aman de verdad, están dispuestos a dejarlo absolutamente todo, con tal de expandir la buena noticia que llegó a ellos por medio de nosotros. ¡Qué informe! Ellos estaban dispuestos a colocar la otra mejilla cuando lo requería. La hostilidad, la persecución era tan alta que el amor se hizo evidente en medio de su amor, amando a sus enemigos, amando a quienes lo perseguían. Dejaban evidencias claras ¿de qué? De ser buena tierra. ¿O acaso vamos a poner en duda de que acá había algo raro? No, eran buena tierra. La palabra tenía lugar.
Había un corazón fértil, la palabra tenía lugar, podía expandirse, podía crecer, podía dar fruto. Podemos decir que la semilla no había caído en tierra dura a orilla del camino para que Satanás la robe. La palabra no había caído en pedregales. Significa que la palabra tenía espacio para expandirse. Es decir, la palabra no cayó en un corazón que es solo emoción. Amén, amén, aleluya, y ya está. Pero después, el lunes otra vez, andaba llorando. Que venga Pablo a orar. No. Tampoco había caído en cardos ni espinos. Las preocupaciones, el hostigamiento, la persecución no ahogó la semilla de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, Timoteo le dice: Pablo, esta fe de ellos a nosotros nos está animando. Y yo quiero que nos detengamos un ratito. Imagínese por un momento que las personas a las que vos le predicás el evangelio mañana te terminen animando a vos en medio de tus sufrimientos y de tus debilidades. Esos fueron los tesalonicenses. Los tesalonicenses terminaron siendo personas que animaron y confortaron a Pablo en medio de sus momentos de dificultades, de desánimos. Terminaron siendo un sostén. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. En medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ¿qué dice? Ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¡Wow! En medio de todas nuestras angustias, en medio de todo nuestro sufrimiento, ustedes han animado nuestra fe. Y es lo que dije hoy. Sin importar cuán robusta sea tu fe, cuán corta sea tu raíz o cuán profunda sea tu raíz, vos y yo, ambos, sin importar la asignación, sin importar los años que tenemos, necesitamos animarnos los unos a los otros, exhortarnos, sostenernos, comunicarnos el don de Dios. La fe de los tesalonicenses era tan real, tan sustancial y estaba tan bien arraigada que ellos mismos habían sido consoladores y estimuladores para quienes eran sus pastores, sus apóstoles en medio de tantos sufrimientos y angustias. En medio de los azotes, en medio de las cárceles, en medio de las privaciones que Pablo las cuenta, en medio de todo eso, los tesalonicenses, una semillita así, una raíz así chiquitita, lo que parecía, pero había echado tanta raíz, se había fortalecido tanto que terminaron siendo de aliento, de ánimo para Pablo, para Silas, para Timoteo. Entonces, frente a todo este panorama que acabamos de ver antes de pasar al tercer punto, encuentro la expresión de Pablo que se hace una pregunta diciendo: ¿cómo podríamos agradecer bastante a Dios por ustedes? ¡Wow! Mis hermanos, qué fe que vivían los tesalonicenses. Esto no sé a vos, pero a mí me anima. Sí, el evangelio es real. Sí, es poder de Dios para todo aquel que cree. Lo decíamos en Chivilcoy hace unos días atrás. El problema es la incredulidad. El problema es cuando uno no se atreve a creer en la palabra del Señor. Meses antes, el episodio de Pablo con el carcelero de Filipos: no te quites la vida, cree y serás salvo. El creer es lo que abre la puerta para que la semilla de la palabra de Dios sea completamente eficaz, que podamos ver la eficacia, que podamos ver la vida de la palabra de Dios siendo luz en nuestro interior. Y quiero que vayamos al tercer punto, que es el punto neurálgico del mensaje en esta noche. En tercer lugar, yo encuentro en este capítulo, me encuentro con una fe llamada a ser completada, una fe que se completa. ¿Qué veo? Veo que
el deseo de Pablo supera lo emocional. Lo incluye, pero lo supera. El deseo ardiente por ir a verlos era con un propósito, y era suplir aquello que faltaba a su fe. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. ¿Lo leemos de nuevo? Día y noche le suplicamos. ¿A quién? A Dios. Que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Yo pido al Señor que nos dé sabiduría. Vamos a orar en esta hora, porque si logramos entender esto, yo siento fuertemente en mi espíritu que muchas cosas de tu vida y de mi vida se nos van a destrabar en esta noche. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Abrazamos cada palabra, cada vivencia de los tesalonicenses. Ejemplos son hoy para nosotros, fueron y son hoy para nosotros la iglesia del siglo XXI, la cual necesita mirar hacia atrás para ver que sí es posible vivir una fe robusta. Trae luz en esta noche, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestros corazones para experimentar la robustez de la fe, y que hoy completes y suplas en nuestro interior lo que falta a nuestra fe en Cristo Jesús. Me hago dos preguntas y quiero que te las hagas conmigo. ¿Acaso la fe no es completa en sí misma? ¿Cómo es esto de que tenga que ir Pablo para completar, para suplir lo que a la fe le está faltando? Primera pregunta, ¿acaso la fe no es completa en sí misma? Segunda pregunta, ¿necesita la fe alguna intervención humana para desarrollarse? Porque Pablo dice, yo le rogué a Dios que me deje ir para suplir. No está diciendo, yo oré a Dios para que suplan ustedes milagrosamente lo que falta de la fe. No, le supliqué a Dios, le rogué poder ir a verlos, para ir, yo Pablo, a suplir lo que a ustedes les falta en la fe. Lo primero que voy a responder para dejar las cosas en claro en esta noche, la fe sí es completa en sí misma. Ella es suficiente para salvar al pecador. Primer plano, ¿de dónde lo vamos a mirar? Desde la salvación de nuestra alma. La fe es completa en sí misma, es suficiente, tan solo tan chiquita, tan pequeña como un grano de mostaza, suficiente para salvar al pecador. Siguiente placa. Miren, acá tengo algunos ejemplos para que observemos juntos. La fe de un leproso fue suficiente para ser salvado y sanado. Lucas 17 y 19. La fe de una mujer con hemorragia fue suficiente para ser salvada. Mateo 9, 22. La fe de Bartimeo fue suficiente para recibir la vista. Marcos 10, 42. La fe de una pecadora fue suficiente para experimentar salvación luego de derramar un frasco de alabastro con perfume, lágrimas y besar los pies de Jesús, según lo cuenta Lucas en su capítulo 7, verso 50. ¿Qué tienen en común estas historias y muchas otras más? Pero quiero que nos concentremos en estas que son las más conocidas. Que a todos ellos Jesús les dijo, tu fe te ha salvado. No pertenecían a ninguna congregación. No pertenecían a nada de lo que nosotros conocemos, pero la fe de ellos fue suficiente. El último episodio lo conocemos muy bien. Esa mujer pecadora que viene, rompe un frasco de alabastro, lo derrama en los pies de Jesús,
derrama lágrimas, besa los pies de Jesús, termina poniendo su cabello en sus pies. Todo el mundo comenzó a hablar, todo el mundo haciendo un juicio de valores en su corazón. Y Jesús, conociendo lo que estaban diciendo, la miró a esta mujer y dijo: tu fe te ha salvado. Sin embargo, los discípulos de Jesús pudieron experimentar, llegaron a tener, y pongamos atención, llegaron a tener la experiencia interna de que la fe que ellos tenían no era suficiente. Por un lado, estos episodios y tantos otros, vemos a Jesús declararle a las personas: tu fe, suficiente, vete, ya sos salvo. Sin embargo, los discípulos de Jesús en una ocasión les llegaron a pedir al Señor: aumenta nuestra fe. Eso estaban experimentando los discípulos de Jesús. ¿Acaso no se sentían salvos los discípulos de Jesús? De ninguna manera. Ellos habían podido experimentar la fe. ¿Cuándo experimentaron la fe los discípulos de Jesús? Cuando el mismo Jesús pasó caminando delante de ellos y le dijo: ven, sígueme. Y dejándolo todo, le siguieron. Eso produce la fe. La fe es suficiente para salvar, para sacar a una persona de una situación. Tan fuerte fue en Pedro, en Juan, que dejando las redes le siguieron. Tan fuerte fue el llamado y tan potente fue la fe en un Mateo, que dejó su posición, dejó su estatus, dejó sus riquezas, dejó su posición porque era una persona bien vista para Roma, odiado por el pueblo judío. Sí, pero nunca iba a tener problemas legales. Nunca. Roma amaba a Mateo, Mateo amaba a Roma porque le convenía, había dinero, era un cobrador de impuestos. Sin embargo, la fe hizo que le ponga fin a una antigua manera de vivir. Lo repito una vez más: una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza es suficiente para salvarnos. Sin embargo, yo puedo ver que los discípulos, ¿por qué llegan a decirle? Y ahora lo vamos a leer. ¿Por qué llegan los discípulos a decirle a Jesús: aumenta nuestra fe? ¿Saben por qué? Porque se daban cuenta de que para seguirlo ya habían tenido fe suficiente, pero para la misión a la cual Él los estaba llamando requería que se le aumente la fe. Día y noche le suplicamos a Dios que nos permita verlos para suplir. Allí la palabra suplir también se lee como completar lo que falta a su fe. La palabra griega que se utiliza aquí para completar es la palabra catartizo. El sentido es equipar, perfeccionar, completar aquello que aún no está plenamente formado. Está allí, pero necesita ser completado. Podemos mirarlo como una semilla. Jesús siempre comparó todo con una semilla. Es perfecta en sí misma, toda la genética para dar fruto mañana está aquí dentro, pero tiene que ser formada, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Lo que vemos en una mujer que está embarazada, cuando se hace una ecografía, ves un pequeño puntito allí. Esto es, sí, ese es el embrión, pero necesita completarse, necesita experimentar desarrollo, necesita ser madurado para verlo tal cual es. Entonces, esto no significa que los tesalonicenses no tenían una fe verdadera. De hecho, unos versículos antes, Pablo lo termina elogiando a ellos, diciéndole: ustedes están firmes en la fe. Lo que faltaba no era la existencia de la fe en los tesalonicenses, sino su perfección. Lo repito, lo que faltaba en los tesalonicenses no era la existencia de la fe, sino la perfección de la fe. La fe que salva es suficiente desde el primer momento. Un grano de mostaza, ¿tienes la fe así? Suficiente. ¿Sabes para qué es suficiente? Para decirle a este sicómoro:
arráncate de aquí, plántate allí. Lucas, acompáñenme, 17, y acá tenemos el texto. Lucas 17, 5 y 6. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. ¿Y Jesús qué responde? Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicómoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. El énfasis en las palabras de Jesús no está en la cantidad, sino en la autenticidad. Este mensaje está dando Jesús. No es cuánto tienes, sino qué tan auténtica es la fe que tienes. Y en conclusión rápida, según lo que venimos hablando, nos damos cuenta que la autenticidad de los tesalonicenses estaba súper aprobada. Pablo informa diciendo: Pablo, la fe de ellos no es fingida, es auténtica, es real. Entonces, una fe no fingida, aunque sea pequeña, siempre es suficiente para obrar en el interior del hombre, pero es esa misma fe la que está llamada a crecer. Y oro por ustedes. Oro cada día por mí. Y esta tiene que ser nuestra oración como comunidad, como familia espiritual. Señor, haznos crecer en la fe. Señor, necesitamos experimentar el aumento, el crecimiento, el desarrollo. Necesitamos experimentar, Padre, la perfección de nuestra fe. Vamos, Iglesia Embragado, necesitamos experimentar la perfección de nuestra fe. No puedo quedarme en un plano salvífico. Necesito que se me supla lo que falta a la fe. Necesitamos experimentar el completamiento, necesitamos experimentar el equipamiento necesario, la perfección necesaria para que esa fe pueda desarrollarse. Y más adelante lo vamos a ver, pero es Pablo el que le dice a los tesalonicenses en su segunda carta, le dice: la fe de ustedes está creciendo más y más. Eso en la segunda carta. ¿Pero por qué? Porque necesitaba estar, necesitaba enviar colaboradores, gente que puedan ir y perfeccionar por la obra del Espíritu y la palabra a los hermanos en Tesalónica. En la segunda carta, nosotros, gracias a Dios que la tenemos y la podemos leer, eso está en 2 de Tesalonicenses 1:3, Pablo le dice: la fe de ustedes está creciendo más y más. Es decir, no se quedaron en el plano salvífico. Comenzaron a desarrollarse, comenzaron a experimentar la perfección. Pero también es Pedro el que exhorta a añadir a nuestra fe virtud. Y luego conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Ves? Por un lado, Pablo le dice a los tesalonicenses: la fe de ustedes está creciendo más y más. Y por el otro lado, Pedro le escribe en su segunda carta a los hermanos de la iglesia, les dice: ustedes necesitan añadir a su fe, ¿qué dice? Virtud. Luego conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, amor. No está diciendo que la fe era insuficiente para salvarlos, sino que la fe viva produce un desarrollo continuo. ¿Para qué? Para que ustedes no queden ociosos ni sin fruto. Vamos bien. ¿Por qué entonces la fe pequeña suficiente para salvarme? Sí, pero para que no seas un ocioso y no seas improductivo, necesitas experimentar la expansión, el desarrollo, la perfección y el completamiento de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud.
A su virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, amor fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué cosa dice? Amor. Verso 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, ¿qué dice? Los harán, ¿qué dice? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Buah! Y lo hablamos muchas veces. De hecho, los contextos de casi todas las cartas, todas son en un marco casi de terror. Porque Pedro también le escribe a una iglesia perseguida. Es decir, ninguna circunstancia, ninguna hostilidad en tu vida va a ser una excusa para decir, y bueno, vamos a esperar, una vez que me ponga bien, le metemos con todo. No. Perdían a sus familiares, perdían a sus hijos, perdían a sus padres. Niños que quedaron huérfanos por causa del Evangelio, a ellos también va este mensaje de Pedro, añadan a su fe. Experimenten este completamiento para que no nos volvamos una iglesia inútil e improductiva. Lo que debe completarse y perfeccionarse en nosotros no es la fe con la cual fuimos salvos, sino aquella fe que me vuelve útil para la obra mediante la cual Cristo terminará alcanzando a otros. No son dos fe distintas. La presento de esta manera solo para exponerla de manera gráfica. ¿Es suficiente para salvarme? Sí, pero si es atendida, es cuidada, es regada, es abonada, comienza a ser perfeccionada. ¿Y saben lo que termina pasando? Esa fe, a vos y a mí, nos vuelven personas útiles y productivas. ¿Para qué? Para que la obra de Cristo en mí alcance a otros. Necesitamos experimentar el completamiento de nuestra fe. Necesitamos experimentar no solo la salvación en nuestro interior, sino que necesitamos experimentar cómo la obra de Dios creciendo en mí termina por gracia salvando a quienes nos rodean. Si entendemos que el Evangelio no muere en nosotros, entonces debemos preguntarnos en esta noche cuán útil y cuán productivo nos estamos volviendo para el Señor. Y quiero que si por un segundo podemos pensar y reflexionar juntos en esta noche tocante a esto, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Pensalo ahí en tu banco, en silencio, ¿cómo estás en tu corazón? ¿Qué tan útil y productivo le estoy siendo al Señor en mi ciudad? ¿Qué tan útil y productivo yo estoy siendo para la iglesia? ¿Qué tan útil y productivo estoy siendo para los que me rodean? ¿La fe que está en mí está alcanzando a otros también? ¿O queda en un plano personal? ¿Queda en un plano individual? ¿Queda en un plano egoísta? Hasta acá llegó. Creo con toda firmeza y con toda seguridad que lo que vamos a vivir en los próximos meses, en la próxima estación, será una estación de productividad. No por lo que hagamos, sino por lo que le permitamos a Él hacer en nosotros. No le pongas freno a la obra de Dios en tu corazón. No limites la palabra. ¿Te parece una locura lo que recibimos? ¿Te parece una locura lo que estamos entendiendo? Abrázala, cree. Porque si crees, verás la gloria
de Dios. Creo en esta iglesia. Creo en el Evangelio. Creo en el poder de Dios que nos está salvando, pero en la medida que nos está salvando, se está hinchando, está siendo como esa pizca de levadura. La fe en nosotros se está expandiendo, no solo rompiéndonos todo por dentro, no solo llevándonos a un quebranto real, sincero, no fingido, sino que al expandirse en nosotros, termino volviéndome una persona confiable para que el Señor haga a través de mí lo que Él quiere hacer. Y que mañana podamos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ¿dónde me necesitas? Hablaba estos días con un amigo y le decía: es que no puedo pensar en otra cosa. ¿Cómo puedo pensar en otra cosa si cada mañana que me levanto, el Espíritu de Dios me recuerda para qué nací? ¿Cómo puedo tomar una mala decisión si ese día he hablado con el Espíritu Santo y ambos estamos de acuerdo de qué propósito estamos participando? Hermanos, se lo digo con una fe sincera, pero con una convicción profunda en mi corazón. Nos vamos a equivocar y no hay dudas en eso. Son equivocaciones, errores que a veces Dios permite. No estoy hablando de pecados, estoy hablando de errores. A veces, es verdad, tomamos malas decisiones, pero si este celo está en nosotros, cuando abrimos los ojos a la mañana, no sé a quién ves a la mañana cuando te levantás, si a la despeinada o al despeinado que está al lado, con ese frío espectacular que hace ahora. Señor, dame un pleno entendimiento hoy, otra vez, del por qué estoy vivo y qué querés de mí hoy. No empieces ninguno de tus días sin traer a memoria lo que Dios te habló. Ninguno de tus días. Es que a veces, pastor, yo estoy débil en fe, y yo también. Y capaz que a veces me levanto más débil que usted. La comunidad de los santos. Qué fortalecido que somos cada jueves que estamos reunidos acá en nuestro living. No me asusten. Qué lindo es venir aquí y compartir, abrir nuestros corazones como lo hacen muchos de ustedes. Es decir, esta semana no fue tan buena. Necesitamos, esa es la familia de la fe. Pero haremos todo lo necesario para ser útiles y productivos al Señor. Mire cómo Pablo expresa el completar la fe, el perfeccionar la fe. Efesios 4:11 y 12 dice, Él mismo, ¿quién? Dios. ¿Qué dice? Constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin de todo esto, Pablo querido? A fin de, ¿qué cosa? Capacitar al pueblo de Dios para, acá está el propósito, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Otras versiones también están presentes en nuestra mente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios se vale de herramientas humanas, Dios se vale de vasos imperfectos como vos y como yo para suplir lo que falta de la fe en otros. No lo entendiste, me parece. Dios se vale de vasos imperfectos, débiles, insignificantes, bajos, menospreciados. Dios se vale de un vaso de barro
para perfeccionar la fe en otros, a fin de que el pueblo de Dios sea útil y productivo en la obra del ministerio. No en la congre, los días sábados o el domingo. ¡Ay, qué lindo! Se cantó tan lindo este domingo. Bueno, ¿y qué tan útil son en la calle? No sabes, una bomba la reunión. Bueno, ¿y afuera qué tal? Es una bomba cuando te quedas solo y tenés que tomar decisiones solito, cuando estás frente a la computadora, cuando tenés el control remoto en la mano. ¿Ahí es una bomba? ¿Qué tan confiables nos volvemos? El fin de los ministros es colaborar con Dios a fin de completar la fe, de capacitar y perfeccionar a los santos para que estén listos para la obra del ministerio. Por esta razón, los apóstoles sentían la demanda al caminar con Jesús, de decirle: Jesús, aumenta nuestra fe. Es acá. Hay otro episodio similar a Jesús diciendo: si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Hoy leímos un episodio, que es: si le dices a este sicómoro, arráncate de aquí y vete allí, se puede hacer. Pero hay otro episodio donde también dice lo mismo, pero el contexto es diferente. ¿Cuál es el contexto? Anótelo para leerlo en casa si quiere. Mateo 14, 17 al 21. Los discípulos estaban frente a un panorama bastante turbio, porque una mamá le llevó su hijo endemoniado a los apóstoles diciéndole: mi hijo está endemoniado. A veces se lanza al fuego, a veces se lanza al agua, hace cosas ridículas, se me va a matar en cualquier momento, por favor, oren por él. Y los apóstoles empezaron a orar, y dale, y te va Satanás, y te va demonio, nada. Hizo Pedro, Juan. Alto demonio, man. No salía. Y le oramos, lo reprendimos, lo atamos, lo mandamos a no sé dónde. Claro, imagínate, tenían toda la experiencia encima. ¿Cómo hizo Jesús? No, lo mandó un hato de cerdo. Ahí, cerdo, por allá. ¡Te van a los cerdos! Se fue, no, los cerdos tan tranquilos. Nada pasaba. Y viene Jesús, expulsa al demonio y le dice: hombres de poca fe. Porque necesitaban ser completados en la fe. Tiene mucho sentido escucharlos en otro contexto, como lo leímos anteriormente, decirle al Señor: aumenta nuestra fe. Ellos experimentaban la necesidad de escasez que tenían en su interior. Miren, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: sale aquí, ponte allí, y la montaña se moverá. Pero les recuerdo, este género, estos tipos de demonios, no salen si no es con ayuno y oración. Necesitaban una fe completa. Necesitaban una fe completa para dedicarse a la palabra, a la oración y al ayuno. En el tiempo observamos juntos que los apóstoles terminaron dedicándose a esto. Y cuando hablamos de ayuno, no hablamos solo de abstinencia de alimentos. Mis hermanos, si un demonio va a salir porque hoy le dije que no a una pizza, sería una ridiculez pensar en eso. El demonio dice: ay, no comió nada hoy, vamos a tener que ir. No se trata de eso el ayuno. El ayuno es abstenerme de todo lo que Dios quiere que hoy me abstenga. Eso es ayuno. Ayuno es abstinencia. Es: no doy ese paso, no como esto, no hago aquello. El ayuno es abstenerme de lo que Dios dice. No. Si Dios dijo que no, no. Quizás Dios mañana te diga: no vas a probar bocado durante todo el día. Quiero que negándote a una comida, busques, entiendas, vengas a la oración, medites en la palabra. Es válido, dale para adelante. Si te lo pide el Señor, hacelo. Pero hay mucha gente que hizo un ayuno solamente de alimentos. Se abstuvieron de pizza, se abstuvieron de asado, se abstuvieron de empanada, se abstuvieron de todo, pero cuando viene el tentador en la semana no se abstienen.
El verdadero ayuno es abstenerme de lo que Dios me dice, abstente. Y lo hemos visto en estos días, porque en el episodio anterior, si regresamos a Job, acá también encontramos una perla súper valiosa. Vemos que Job ya era un hombre íntegro. Vemos que Job era una persona temerosa. Dios alardea de Job frente a Satanás diciendo, fíjate si he encontrado uno como este porque es mi orgullo, Job. Job no era un incrédulo, sin embargo, al final de su historia dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ves? No cambió el objeto de su fe, cambió la profundidad de su conocimiento de Dios. Alguien tiene que abrazar esta palabra. No cambió la fe. ¿Qué cambió en Job? Su manera de conocer más profundamente a Dios. Terminar diciendo, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Por lo tanto, cambió la profundidad de su conocer a Dios. Y ese conocer a Dios, ¿qué produjo en Job? Metanoia. ¿Qué produjo en Job? Arrepentimiento. ¿Qué produjo en Job? Una mirada completamente diferente de la vida. Siendo que el Job de ayer era íntegro, era justo, hoy era una persona que seguía siendo como ayer, íntegra y justa, pero hoy Job conocía más profundo a Dios. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del completamiento de la fe? Hablamos de la profundidad del conocerlo a Él. Y este conocer no viene por las prédicas, no viene por los cursos, no viene por las capacitaciones, no viene porque yo anoto todo y me repaso y le dedico en toda la oración y hago un montón de ayuno. No. Este conocimiento viene cuando en medio de tu aflicción puedes decir y puedes entender que tu fe está siendo probada para ser ensanchada. Aleluya. Por eso Él dice, ahora mis ojos te ven. Yo me aborrezco, dice primero. Me aborrezco. ¿Qué aborrece Job? No, hermano, porque uno tiene que amarse a sí mismo. Mirate en el espejo y decirle, qué bueno que soy. Esas pavadas no entran acá. Vienen la gente que andan diciendo, te vas a parar mañana frente al espejo y te vas a hablar a ti y te vas a decir, sí puedes, sí lo puedes alcanzar, sí lo puedes lograr. ¿Sabe qué dice Job? Cuando yo conocí más profundo a Dios, me aborrecí. Y se predica otra cosa afuera, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces ese positivismo, dale, vos podés, te tenés que empoderar. El jueves alguien compartía sobre esto, creo que era Vicky. No recuerdo. Esta cultura nos propone el empoderamiento. En estos últimos años, el empoderamiento de las mujeres. Pero hablemos todos, de todos. Ese empoderamiento trucho, falso, que lo único que hace es amarte a ti mismo. Y Job dice, en la medida que yo conocí más profundo a Dios, me aborrecí más. No estoy diciendo que mañana te ahí, ay, porque yo soy una caca, ay, porque yo no sirvo para nada. No, tampoco No, es simplemente aborrezco mi ego. Aborrezco el yo. ¿Qué significa me aborrezco a mí mismo? Porque Job lo dice, por tanto me aborrezco. ¿Qué significa? Aborrezco mis planes, aborrezco mis pensamientos, aborrezco mis propósitos, aborrezco mis deseos, aborrezco mi voluntad. Aborrezco. Porque cuando aborreces todo lo que depende del yo, es entonces que ahí está el arrepentimiento, no en otro lugar. Entonces, una revelación más profunda de Dios produjo una transformación más profunda en Job. Cuando lo vio, el conocimiento de Dios fue más profunda. Mis hermanos, la fe nace al oír. Porque la palabra dice que la fe, que dice que, ¿cómo dice? ¿Qué acción? Viene, ahí está. La fe viene
no dice que crece, viene. La fe viene por el oír. Pero ¿saben qué? Ella madura cuando aquello que hemos oído se convierte en algo que vemos. Aleluya. La fe viene por el oír. Los tesalonicenses habían oído la palabra de Dios y cuando la oyeron, no la oyeron como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes, pero madura en la medida que lo que ayer oímos, hoy lo vemos. Job, yo te escuché, pero ahora mis ojos te ven. Yo, habiéndote escuchado, llegué a vivir íntegramente, viví en justicia. Mi vida fue en rectitud por haber oído al Señor. Pero ahora te comencé a ver, te comienzo a ver en mí, te veo en la vida, te vi cuando me rasqué con una teja, me rasqué las llagas, las úlceras que tenía. Te vi cuando mi esposa me dejó. Te vi cuando todo lo que tenía desapareció. Cuando murieron las personas que amaba. Cuando los animales fallecieron. Cuando todo me fue quitado. Señor, en la aflicción yo te conocí mejor. Si nosotros creemos que en la abundancia de palabras va a estar la robustez de la fe, nos equivocamos. Sí es verdad que por medio de la palabra la fe comienza su trabajo en nosotros, pero está llamada a madurar. Nuestro conocimiento de Cristo es lo que ensancha continuamente nuestra fe. ¿Qué ensancha la fe? El conocerlo a Él. No conocer esto. Como siempre se los digo yo, y lo hago siempre con una seña. No es un conocer, no es este conocer, es este conocer, es este conocer. El conocerlo acá, vivir la palabra, verlo a Él. Es conocerlo mediante o conocerlo en la medida en que me voy aborreciendo, que me doy cuenta que mis proyectos, que mis planes, que mis objetivos no eran los del Señor. En ese sentido, la fe nunca deja de ser la misma en esencia, pero sí puede ser más profunda, más firme, más purificada y más útil y productiva. Siguiente placa. La fe no se completa porque se le agreguen otros ingredientes. Se completa porque conoce más profundamente a aquel en quien ha creído. La fe no se completa por algún agregado que tengamos. Se completa por causa de conocer más profundamente a aquel en quien hemos creído. Y eso explica que Pablo no solamente enseñaba doctrina, él quería llevar a cada iglesia a contemplar cada vez más a Cristo. Por eso encontramos en Pablo muchas expresiones, muchas oraciones, por ejemplo, orando por los efesios y orando por otras congregaciones, diciendo: oro para que los ojos del entendimiento, los ojos del corazón sean alumbrados y de esa manera ustedes puedan verlo, puedan conocerlo más, estén más estables, la fe se vuelva robusta. Miren esta siguiente placa que quiero compartirles. Aquí tenemos evidencias muy claras. En primer lugar, nos encontramos con Abraham, un Abraham que creyó, pero su fe fue fortalecida mientras veía la fidelidad de Dios en su caminar y peregrinar. ¿Creyó? Sí, pero en la medida que caminaba, en la medida que viajaba hacia la tierra que el Señor lo estaba llamando, la fidelidad de Dios iba haciendo su experiencia. En segundo lugar, Job creyó, lo dijimos recién, pero terminó conociendo a Dios de una manera mucho más profunda
cuando lo pudo ver en medio de las aflicciones. Por último, Pedro creyó en Jesús antes de la cruz. Dejando todo, le siguió. Pero después de la resurrección y de Pentecostés, su comprensión de Cristo fue completamente distinta al punto de ser útil, productivo y morir en una cruz cabeza abajo. Si regresamos a los tesalonicenses, yo lo que veo es que tenían fe, pero Pablo estaba viendo que había cosas en ellos que debían ser completadas. La fe no madura por el paso del tiempo. Lean esto conmigo. Madura por una revelación cada vez más profunda de Cristo. ¿Lo leemos otra vez? La fe no madura por el paso del tiempo, madura por una, ¿qué? Revelación, por algo que se logra ver cada vez más profunda de Cristo. Nosotros somos los que asociamos a la madurez con el tiempo. No, porque tiene tantos años de creyente este hermano. No, él ya es un maduro. No, porque esta persona es un pastor. Hermano, los títulos que la gente te ponga no te hace un maduro. Lo que te hace maduro es tu capacidad de verlo a Él. Mi capacidad de verlo a Él. Eso es autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Quién tiene autoridad espiritual? No, el pastor es la autoridad de la iglesia. No, error. En primer lugar, la autoridad es el Señor. ¿Y quién se vuelve una autoridad en la iglesia? ¿El pastor? No. Puede que sí. ¿Debería? Sí. ¿Debería ser alguien en quien los hermanos puedan ver un buen ejemplo? Sí. Pero no siempre es así. ¿Sabe quién tiene más autoridad? La persona que más ve al Señor, que más nítido lo está viendo en su vida y en su interior. Lo que nos hace madurar no es lo que sabemos de la Biblia, no es la teología que estudio. No, lo que te hace madurar, lo que me hace madurar, es cuánto yo le estoy conociendo a Él por visión, por revelación. ¿Cuál es el propósito de una fe que se completa? Hay un porqué. Y quiero cerrar en esta noche, porque Pablo dice el porqué. Yo tengo ganas de ir, quiero ir y suplir lo que falta a la fe. Quiero que a través de nuestras charlas, incluyendo doctrina, enseñanzas, palabra, que nuestra vida pueda darle a ustedes el riego necesario, el cuidado, el abono necesario para que esa fe se expanda. Y dice, ¿cuál es el propósito de una fe que se completa? Dice el verso 13, para que la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. El fin de todo esto. Y se mencionan muchas cosas. Si retomo desde el versículo 12, Pablo dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Mire lo que hace una fe completa. Mire lo que logra una fe que se perfecciona. ¿En qué redunda? Redunda en que vemos un fruto acá adentro también. Nos amamos más y más los unos a los otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente. Yo necesito ser perfeccionado en la fe. Necesitamos ser perfeccionados en la fe. Que los fortalezca interiormente, estoy leyendo el verso 13, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios.
¿Cuál es el fin de una fe completa? Es una iglesia preparada para la venida de Cristo. Hubo hace varias décadas atrás, unos 50 años aproximadamente, medio siglo atrás, fue muy fuerte el prepárate, Cristo viene pronto. Y era una realidad. Quizás había una perspectiva errada en cómo se miraba el Cristo viene pronto, el Maranata. Cristo viene pronto. Y como todos estaban esperando la venida de Cristo, como Cristo ya venía, ¿qué decidieron las personas que no comprendían el mensaje del Evangelio? Lejos de mí juzgar, pero sí para reflexionar. Hacían locura. Vendían todo lo que tenían, total, ya viene Cristo. ¿Tenés un hijo? No lo mande a la escuela, que no estudie. Porque Cristo ya viene. ¿Para qué vaya a la escuela si viene Cristo? Si había terminado la secundaria, no, ¿para qué lo va a mandar a una carrera universitaria? No, si viene Cristo. Ya viene en cualquier... Viene, así, y va a venir de golpe. ¿Y para qué te vas a estudiar si no te va a terminar de recibir? Viene Cristo. Gracias a Dios, hoy al menos eso pienso yo, que entre nosotros no estamos mirando la venida de Cristo como bueno, ya está, que venga Cristo, ya está, ¿para qué vamos a ir a trabajar? Y algunos con tal de venir a trabajar, Maranata. ¿O no? Algunos no van a trabajar y tampoco esperan al Señor, son vagos. No, Maranata, ¿para qué vamos a estudiar? Como si venís y te dice, pero todas esas materias te llevaste. Papi, Cristo viene pronto. No, anda a estudiar. Con esa razón ni haga las compras, ni coma. Pablo no esperaba una iglesia que simplemente supiera más doctrina o que tenga más palabras. Esto lo aprendí de un pastor que ya está con el Señor. Pero él decía, es lamentable ver que en las iglesias hay enanos cabezones. Están así, tienen la cabeza así hinchada nada más. El cuerpito así chiquitito, pero la cabeza la tienen así. Todo palabra. Ahora, lo pone a decir todo, pero al pie de la letra. Te definen el nuevo pacto, te definen esta doctrina, la otra doctrina. Conocen de memoria los textos bíblicos, le decís, es una historia, te da la cita bíblica exacta. Pero mi pregunta es, ¿son útiles y productivos para que el Evangelio se expanda? ¿Quién se está convirtiendo de los ídolos al Dios vivo a través de tu vida y de mi vida? ¿A cuántos el Espíritu Santo está impactando por esa fe completa en nuestro interior? Los hermanos de Tesalónica estaban avanzando con todo. Y aún así Pablo dice, quiero ir para completar esa fe. Pablo anhelaba una iglesia cuya fe fuera tan perfeccionada por el conocimiento real de Cristo que produjera en ellos un amor creciente, una santidad irreprensible y una esperanza firme hasta el día de su venida. Y quiero cerrar con esta última placa. Dios no perfecciona nuestra fe para que admiremos nuestra fe, sino para que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Yo sé que vos lo sabés, pero no vamos a ser tan ególatras. No, porque mira la fe. Yo soy un hombre fuerte en el espíritu, soy maduro. No. Dios no va a perfeccionar la fe para que vos estés mirando la fe tuya y te estés autoestimulando. Ay, qué grande que está mi fe. Ay, no sabés. Estuve 3 horas con este frío en la plaza predicando. Qué fe que tengo. No, sacá los ojos de ahí. No, es que la fe es perfeccionada para que Cristo sea formado en nosotros, para que su vida sea real y sea visible.
Y de verdad, con todo mi corazón, quiero cerrar de esta manera. ¿Cuánto deseo hay en vos? ¿Cuánto deseo está en nosotros como iglesia acá en Bragado? De decir, quiero esa fe completa, pero para que a través de mi vida, a través de las acciones, no solo con las palabras, aunque también que mis palabras terminen siendo instrumentos del Espíritu Santo para convencer a otros. ¿Qué tanta hambre tenemos para que nuestra manera de vivir sea un ejemplo de cómo vivir la fe? ¿Cuánto arde en nosotros la pasión, el fervor por ver a Cristo formado en mí? No para enorgullecerme de cuánto tengo, porque si nos terminamos enorgulleciendo por lo de Cristo que está en nosotros, tal cosa no es Cristo. Porque si Cristo crece, lo que menos te va a pasar y me va a pasar es cargarme o llenarme de soberbia para decir a otro, oh, mira todo lo que sé, mira todo lo que estoy haciendo, no, porque hago aquello, hago lo otro, no, mira, evangelicé en tal lugar, fui a tantas naciones. Eso no es Cristo. La vida de Cristo impacta, transforma, convence. Es una herramienta que el Espíritu de Dios que habita en nosotros utiliza para convencer a otros, para estimular y bendecir a las personas que nos rodean. Esta es una fe que se completa. Y oro al Señor para que lo veamos de esta manera. Y quiero animarte a vos, a todos los que están viendo también este video, y decirles de todo corazón, la perfección no viene solo por el oír. La fe comienza en nosotros oyendo bien, pero crece viendo bien, aprendiendo a mirar. Y esa va a ser nuestra oración en estos días. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Quiero ser útil, quiero ser productivo. No quiero terminar ocioso. No quiero terminar siendo una persona improductiva. Aumenta nuestra fe. Vamos a permitirle a Dios que nos lleve a todo tipo de situaciones y de circunstancias para que al fin y al cabo le terminemos viendo mejor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y esta es nuestra oración. Esta es nuestra oración. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, abre nuestros ojos. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, que los ojos del corazón sean iluminados. Oh Padre, gracias por cada aflicción. Gracias por cada angustia, por los dolores. Gracias por la hostilidad del presente. Porque estos sufrimientos y estas angustias han sido permitidas por ti para que no solamente tu realidad sea auditiva, sino que tu realidad sea visual. Oramos para que cada uno de nosotros, conforme tu voluntad, sigamos siendo alumbrados. Que nuestros corazones sean despertados por tu luz. Oramos para no terminar como aquellos laodicenses que por causa de su ceguera y de su ego tan grande terminaron dejando a Cristo fuera. No queremos un cristianismo sin Cristo. Queremos una fe robusta que crece. No nos conformamos con el rescate glorioso que hiciste. Hoy levantamos nuestras manos diciéndote, dispuesto estamos para que en la medida que perfecciones tu fe en nosotros, seamos vasos confiables para que tu gloria sea vertida y derramada en otros. Sea que sembremos,
sea que reguemos, nuestra confianza está en saber que tú darás el crecimiento. Señor, si necesitas colaboración en esta ciudad, aquí estamos. Queremos ser esos vasos confiables. Si necesitas colaboración en donde lo requieras, aquí tienes una familia. Aquí hay corazones que están rendidos, sensibles, en integridad, viviendo en justicia. Gracias. Gracias por cada teja como las que tuvo Job. También tenemos figurativamente nuestras tejas. Situaciones que solo fueron puestas ahí para rascarnos, para esperar, para ser paciente. Pero sabemos que detrás de cada aflicción, la fe que ha comenzado en nosotros está siendo perfeccionada. Espíritu Santo, sigue trayendo luz, entendimiento y convicción a nuestros corazones, que cuando regresemos a nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en familia, en donde estemos, siempre tengamos una palabra de ánimo, siempre tengamos una palabra que perfeccione aquello que has comenzado. Porque aquel que ha comenzado la buena obra será fiel en completarla. Lo creemos así. Amén. Amén.